La vida es algo maravilloso, pero ¿qué ocurre? Que nos hemos metido en la cabeza, porque además son creencias que, bueno, que nos han enseñado así, es lo que se suele decir. Bueno, a cierta edad tienes que elegir los estudios, a cierta edad tienes que saber a lo que te vas a dedicar, tienes que tenerlo claro, tienes que triunfar, tienes que tener una familia, tienes que tener hijos, tienes que ganarte bien la vida, tienes que comprarte una casa, tienes que comprarte un coche y después pasar al declive para llegar a la jubilación. ¿Crees que tiene sentido una vida así? A mí me parece que no la tiene y por muchas razones. Primero, porque nos meten en una vida encajada. Digamos, la vida es perfecta si es así. Y si no lo es, ¿qué ocurre? Somos unos fracasados. Entonces, ¿por qué tenemos que tener esas creencias o esas teorías, esta lógica tan aplastante? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Quién nos dice que eso es lo correcto? Y de esto va a hablar este vídeo, pues que ¿por qué no podemos, digamos, criticar o ver con una mirada crítica todo eso y cambiarlo a nuestro gusto, a nuestra necesidad? Porque lo más lógico es que como seres vivos que somos y pensantes, debemos tener ese punto crítico para elegir o para, digamos, poner en duda esas creencias que nos dicen que son las ciertas, porque hay muchos tipos de creencias religiosas, políticas, de todo tipo, o que vienen de nuestros allegados, de nuestra familia, que vienen ya de muy atrás. Y parece que, bueno, es como cuando uno dice es que yo soy de esta religión, porque lo somos todos, pero ¿realmente tú crees en todo eso? Porque si no crees en todo eso, estás siguiendo tu corriente. Estás dando por hecho que eres eso, pero en realidad ni lo sabes. Entonces, ¿tú qué crees? Voy a dejar aquí que vayas pensando, que tomes nota cuando vamos a empezar ahora con el vídeo y me digas a ver qué te parece, ¿vale? Ujú. Pues sí, resulta que nos han enseñado que tenemos que seguir una línea que es la estipulada. Si eres una persona con dinero, tienes pues unas obligaciones, unos derechos y bueno, estás en un entorno más o menos y no te mueves muy de ahí. Si eres una persona pobre o trabajadora, pues también tienes tu entorno, no te sales de tus barrios. Ya muchas veces se dice eso de que, bueno, claro, por lo que ganas, por donde te mueves, ya se sabe dónde acabarás. Y eso es algo que realmente nos lo tomamos al pie de la letra, pero es que no es así, porque realmente hay personas que han estado o que están en la pobreza y simplemente por desearlo y por empeñarse en conseguirlo acaban por ganar mucho dinero e incluso ser millonarios. De esos casos hay varios y en diferentes edades. También la edad es algo que nos para. Digamos que una edad es para hacer una cosa, que es para estudiar, la otra es para tener hijos, la otra es para triunfar y la otra ya es para jubilarse y para cuidar a los nietos. Pero eso es que son cosas, son temas encorsetados y estamos en un momento que es demasiado amplio, demasiado rico como para dejar que todas esas creencias nos manipulen. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo creo que hay que ser autocrítico en muchas cosas, porque también hay que analizarse uno mismo para ver qué creencias son las que nos limitan y que nos frenan, porque muchas veces son esas creencias, ese miedo a qué dirán mi familia, ese miedo a pensar, oh, es que yo he hecho esto toda mi vida y ahora cambiar como que no me toca por edad o por, ¿vale? Entonces hay que ser autocrítico y pensar, a ver, eso es lo que yo quiero, es lo que yo siento, es como mm, mm, me hace sentir bien todo esto, porque a lo mejor estás en un empleo que, digamos que tú lo elegiste, ¿de acuerdo? Y tienes que analizar por qué lo elegiste. A lo mejor lo hiciste totalmente pues con la cabeza clara, sabías que querías eso. Ahora que realmente te digo que cuando eres muy joven, saber lo que quieres, o sea, saber a lo que te vas a dedicar toda tu vida es muy difícil, porque cuando eres muy joven no tienes experiencia. Entonces, cuando entras en el mundo laboral es cuando te das cuenta realmente de si ese empleo que tienes es el que querías o no. Y muchas veces, y no digo pocas, ocurre que estas personas o aguantan en ese empleo porque es lo que tienen y les da como miedo saltarse o por lo que dirá la gente, que después de tanto empeño en hacer eso, cambiar es como una locura, ¿no? Y a lo mejor ya no les gusta o no es lo que esperaban.
¿Por qué? Pues porque no han tenido experiencia anterior. Ellos creían que era una cosa, son expectativas que tú te marcas. Entonces, a lo mejor tienes ese camino y crees que no lo puedes cambiar. Sin embargo, yo creo que hay que hacerlo cuando uno lo desea, cuando uno siente esa necesidad, porque eso te sale del alma. Y hay que ser autocrítico y analizarse y ver qué es realmente lo que nos hace sentir y ser felices. Porque nos acabamos limitando, ya te digo, pues por lo que dicen nuestra familia, nuestro entorno, porque nosotros pensamos y vivimos y actuamos según cómo es nuestro entorno. Si hemos cambiado, si realmente vemos que hay algo que no funciona en nuestro entorno, lo único que podemos hacer es ir cambiando ese entorno para encontrar el que realmente acoja pues lo que o nos impulse hacia lo que nosotros deseamos. Ser crítico con todo es bueno, hay que ser crítico, no hay dar por sentado que toda la información que tenemos, tanto histórica como política, como la que sea, es cierta, es algo equivocado, porque en realidad hay tantas opiniones que saber cuál es la cierta es ir a buscar, ir a afinar tanto que es imposible. Yo creo que ninguna es cierta, porque en realidad todas lo son. O sea, es algo así un poco raro. Tendrías como ir a decir, bueno, es que me estás dando la vuelta, me estás mareando. Pues si lo analizas es así, porque realmente tú en cada época de tu vida vas a ir cambiando de opinión, según en el entorno en que estés, según cómo veas las cosas por tu experiencia. Por eso, lógicamente, yo creo que hay que ser crítico con todo, porque cuando viene alguien y te dice esto es así, es cierto, es lo que ha sido toda la vida. A ver, ¿por qué ha sido así toda la vida? Pregúntate, ¿por qué ha sido así toda la vida? Porque lo dice una persona, un grupo político, porque lo dice una persona o un montón de personas que parece que es que tienen algún tipo de prioridad o de autoridad sobre el tema. Y a pesar de eso, si buscas, si investigas y tienes curiosidad, te darás cuenta que incluso en la medicina ha habido casos, pero así de casos, que han afirmado que habían cosas, curaciones, yo que sé, vacunas, medicinas, que eran totalmente curativas y que eran efectivas y después se ha descubierto que no era así o que había algún factor pues que fallaba y que al contrario, en lugar de curar o si curaba algo, pero empeoraba otras cosas. Por lo tanto, ¿qué es realmente cierto o aplastantemente cierto? Dímelo, porque no existe nada. Es que ni siquiera la tierra que pisamos, ni el clima que tenemos, ni ese cambio climático del que tanto se habla. En realidad sabemos qué es el cambio climático porque nuestra tierra durante los años, los miles de años que ha estado así como está ahora más o menos, por decir una etapa, ha ido cambiando de clima. Y si no, ve buscando en los antecedentes de nuestra Tierra, ha ido cambiando. ¿Que nosotros la hayamos acelerado ese cambio? Es posible, claro que sí, porque la industria ha hecho su efecto. Nuestros actos pues, son terribles, evidentemente, que tenemos que cambiar muchas cosas. Pues sí, pero hay que tener una mente crítica siempre, porque cuando nos ponemos ante el televisor y nos están explicando cosas feas de guerras y de todo eso, incluso todo eso, está manipulado de forma que tú veas y te enfoques en lo que le interesa a cierto grupo de personas. Y en ese momento es cuando tienes que analizar eso, todo eso y pensar, a ver, es cierto, de acuerdo, hay problemas en el mundo, claro que sí, y los hay, es muy triste, porque hay personas que están sufriendo. Pero ¿qué puedo hacer yo en todo eso? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo puedo actuar aquí? Sentirte culpable no sirve de nada. Si tú quieres sentirte culpable, hazlo, pero vas a sufrir para nada, porque realmente aquí no puedes actuar. ¿Quién puede actuar en todo eso? Pues solamente las personas que tienen capacidad de estar allí, echar una mano, ver también realmente qué está ocurriendo allí, porque como te decía antes, cada grupo manipula los hechos a su punto de vista o a sus necesidades o intereses. Es como cuando lees un periódico, lees dos y ves que la noticia varía un poco. ¿Por qué? Porque cada uno interpreta a su manera o da la versión que le interesa mejor. Y ahí es donde tenemos nosotros que ser capaces de analizar y de ser críticos, pues con esa información, con todo lo que nos llega.
y aprender a saber qué es lo que podemos realmente hacer, porque nosotros solo podemos dominar lo que nosotros pensamos. Nunca podremos dominar el pensamiento de los demás, los actos de los demás, solo el nuestro. Entonces, ya que estamos aquí, que tenemos nuestra pequeña porción de mundo, lo que tenemos que hacer es aprender a actuar en condiciones óptimas aquí nosotros. Si nosotros somos personas capacitadas y dotadas de agradecimiento, personas que sabemos actuar de buena fe y ayudar a los demás, ya estamos dando mucho valor a los demás. Lo que hacemos cuando actuamos bien, que no criticamos, que dejamos que los demás respiren y que piensen por sí mismos sin meternos a decirles qué tienen que hacer. Cuando somos capaces de respetar a los demás, de ser empáticos, estamos actuando bien, ya estamos dando nuestra porción buena y positiva, nuestros actos generosos para este mundo, porque estamos actuando en positivo con otra persona y esa persona recibirá esta parte positiva y a lo mejor no actuará en primer momento, pero posiblemente eso haga que él también cambie y que sea más positivo. Yo creo en el efecto cadena, en el efecto mariposa que dicen, que es según como tú actúas aquí, puedes hacer que ese acto se repercuta en un lugar bien lejano. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú aquí estás actuando bien con una persona, con dos, con tres, y esas personas asimismo harán igual porque han recibido gratitud, amabilidad y buenas acciones por tu parte. Entonces eso se va ampliando. Es un efecto pues como eco. Y también por eso creo mucho en los hábitos, porque un buen hábito se refleja en ti. Tú actúas bien, no con una persona, sino con las personas que tienes así en tu entorno, a tu alcance. Y esas personas asimismo, seguramente o a lo mejor no todas, pero más de una hará lo mismo que tú, porque le has dado ese ejemplo, le has dado esa buena fe y esa persona pues actuará con buena fe con otros. Entonces está ya, digamos que amplificando el efecto de lo que tú has hecho. Por lo tanto, ahí es donde tienes que crear. No intentar, pues, yo qué sé, hacer milagros con tantas cosas o preocuparte por el mundo, porque aquí no podrás cambiar nada. El mundo es el que es, lo ha sido siempre, con problemas, con gente mala, con gente buena. Procura ser una buena persona, procura ser crítico o crítica y analizar las cosas que te explican, analizarlo bien y sacar la esencia de todo eso para ver realmente qué puede ser cierto, qué no, y sobre eso qué puedes hacer tú. Pero aquí o donde puedas, depende de tu capacidad económica, física y mental. Pero seguro que tienes cosas que puedes hacer bien sencillas, que no es necesario hacer grandes cosas, que a veces pensamos que tenemos que hacer muy buenas obras, también a veces nos pensamos que lo hacemos y también lo decimos, es que he hecho esto. No es mejor el que lo dice, sino el que lo hace sin decir nada, porque lo hace por voluntad propia. O sea, que proclamar que eres una buena persona y que das dinero y eso, me parece muy bien si quieres hacerlo, pero realmente eso no refleja lo que realmente haces. Eso es hacerte publicidad, nada más. Realmente lo que tú haces, lo haces de corazón. Y cuando lo haces de corazón no hace falta que lo sepa nadie, lo haces y punto. Y cuando lo haces, y lo haces por el bien del otro, por el bien de otras personas, te sientes bien. Y eso solo ya te llena de energía positiva. Aprende a ser crítico, aprende a ser más bueno contigo, aprende a quererte, a querer a los demás y verás como todo eso, y es que es el efecto del karma, se te devuelve de una forma u otra, porque a veces queremos que las cosas nos vengan muy rapidito, es imposible. Es imposible que nos vengan rápido. Si estás aquí ahora escuchando este vídeo, a lo mejor habrás pensado, claro, es que mi vida no tiene mucho sentido ahora, a ver si encuentro alguna razón para ver cómo lo cambio. La razón la tienes dentro de ti. Lo que pasa que nos dejamos limitar por lo que dirán, por la negatividad, por todas esas cosas. Pero el cambio está dentro de ti. Cuando tú cambias, cuando tú positivizas tu visión del mundo, porque a pesar de los problemas que hay en el mundo, tú puedes vivir una vida feliz, puedes cambiar tu vida, tu porción de vida, y al cambiar tu porción de vida, como te he dicho, cambias la porción de vida de la gente que vive y convive contigo. Porque al ser tú mejor persona,
todo eso se refleja en ti y actúas de otra forma y haces que los demás reciban esa bondad y haces que asimismo ellos también actúen de forma bondadosa. Imagínate que todo el mundo hiciera eso. Seguramente no habrían ni las guerras ni todo eso que hay en todo el mundo. Y de eso se trata, porque no se trata de cambiar el mundo. Se trata de que cada uno de nosotros cambiemos de forma individual para hacer que ese efecto se rebote, se haga, pues, se amplifique hacia los demás y que asimismo ellos también cambien. ¿Entiendes cómo funciona? Eso es lo que tendríamos que hacer, a ser una especie de amplificadores de esa bondad y de ese amor y de esa crítica de cosas que nos están metiendo en la cabeza constantemente, de esas leyes aplastantes que nos han metido que tenemos que actuar así o así, de toda esa información negativa que nos venden en televisión. Porque claro, la televisión la miramos como si fuera algo cierto, algo verídico, algo aplastantemente cierto. Y en realidad tenemos que dudar de todo, pero absolutamente de todo, incluso de nosotros mismos. Porque tenemos que aprender a analizarlo todo. Y solo así encontraremos la esencia que está dentro de nosotros y nos daremos cuenta de que para ser felices tenemos que cambiar, tenemos que ser personas amables con nosotros mismos y así será como seremos amables con los demás, porque todos se merecen ser felices. Tú eres como tu vecino de al lado, a ese que criticas, porque le estás criticando, pero si te pusieras en su lugar, si tú estuvieras en su lugar, ¿te gustaría que te criticaran? ¿Verdad que no? Entonces, piensa en lo que va a sentir esa persona. Si es una persona insoportable, piensa por qué es insoportable. Quizás su vida ha sido un desastre, quizá le hicieron daño y por eso hace daño. Entonces tú no tienes por qué seguirle la corriente, ni maldecirlo. Al contrario, tienes que bendecirlo, porque así le estás dando tu energía positiva y esa energía positiva te va a devolver a ti aunque él no lo reciba en condiciones, te vendrá la energía positiva de otra parte. No tiene que ser de esa persona. Esa persona, si lo recibe, bien. Si no, pues bueno. Tú no tienes por qué empaparte de esa maldad o ese mal rollo que tenga esa persona, ¿entiendes? Cuando una persona hace daño es porque le han hecho daño. O, bueno, le han hecho daño y quiere hacer daño a los demás. Lógicamente, cada uno despierta o no despierta según cómo haya ido su vida. Hay personas que no van a despertar jamás y siempre estarán metidas dentro de un mundo de negatividad, de crítica, de maldad, si quieres. Pero eso es lo que ha hecho que este mundo sea como es. Y estamos aquí para aprender a cambiar, a ser personas bondadosas, a transmitir ese amor, esa bondad, a dar pues a los demás lo que queremos para nosotros. Es eso. Y por eso hay que ser crítico y hay que aprender a vivir con amor y dar amor y transmitir ese amor. ¿Vale? Bueno, te he dado aquí toda esta explicación, espero que te sirva porque a mí me parece que es que es tan sencillo entender eso, pero hay que aprenderlo también, porque cuando uno está metido en un mundo de negatividad, de obligaciones, no lo percibe así, es que no lo sabe ver, es muy difícil verlo en ese momento y simplemente lo ves cuando, muchas veces cuando te caes en alguna situación difícil en que piensas que lo has perdido todo y entonces es cuando te das cuenta de que lo esencial es mucho más sencillo que tener muchos objetos, riqueza material es que es mucho más sencillo. Entonces, te dejo este vídeo aquí para que no se me vaya la cosa por otros derroteros y espero que te suscribas. Si quieres aprender a crear buenos hábitos, a trabajártelo, mi libro está en Instagram, que es El poder de la autodisciplina. Ahí te voy a explicar cómo funciona, cómo crear hábitos de forma sencilla. Tienes herramientas, te voy a hablar de creencias limitantes, de inteligencia emocional, que es maravillosa, que puedes utilizarla para ser una persona más feliz y hacer que tu entorno laboral o tu entorno personal sea mucho más rico. Y bueno, espero que te suscribas, que me sigas y te quiero mucho. Que Dios te bendiga, ¿vale?